Para comprender el surgimiento del marginalismo, hay que saber primero qué ocurría hacia fines del siglo XIX. Estamos en la llamada Segunda Revolución Industrial, un salto tecnológico y productivo que se manifiesta en el notable avance de los transportes a través de la navegación a vapor y el desarrollo de los ferrocarriles, en la aplicación de la química a los procesos industriales y en la aparición de la electricidad. El desarrollo de la economía mundial provoca la concentración del capital en grandes empresas que pasan a dominar grandes mercados. Los países más poderosos como Gran Bretaña y los Estados Unidos organizan el sistema económico mundial en función de la llamada División Internacional del Trabajo. La instalación de grandes fábricas que emplean a miles de trabajadores consolida una importante clase obrera. Para defender sus derechos y satisfacer sus necesidades, la clase obrera tiende a agruparse en sindicatos y en partidos políticos. Las organizaciones revolucionarias se unen a los reclamos obreros. Las luchas se reproducen en todos los países capitalistas avanzados. A partir del análisis de los economistas clásicos y fundamentalmente de la crítica marxista, se deducía que la desigualdad en el reparto de la riqueza se fundaba en la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas. Se hacía necesaria entonces una teoría que explicara la desigualdad y que de alguna manera la justificara. Como respuesta a esta revolución teórica del marxismo y del pensamiento socialista en general, nace en los centros académicos de Europa una nueva corriente de pensamiento económico cuya influencia se extiende hasta nuestros días, la escuela marginalista. La escuela marginalista nace a fines del siglo XIX en Europa con la publicación casi simultánea de las obras del francés Léon Walras, el inglés Stanley Evans y el austríaco Karl Megger. Sin embargo, es el economista inglés Alfred Marshall quien hacia 1890 publica sus principios de economía y concreta la consagración del marginalismo al sistematizar el trabajo de los tres pioneros, integrarlos con los aportes de los grandes pensadores clásicos e instalarlo en Inglaterra. También se conoce a esta corriente de pensamiento como escuela neoclásica, buscando señalar una continuidad con los primeros grandes pensadores de la economía. Sin embargo, la revolución marginalista busca alzarse contra el sistema clásico y sus implicancias políticas. Es más parecido a un quiebre que a una continuidad. Marshall se transformaría en el primer intelectual en sustituir a David Ricardo como exponente indiscutido de la teoría económica británica. Su obra llega a imponer una nueva visión dominante de la economía. Con el correr de las décadas, las academias de economía de casi todos los países occidentales pasarían a cultivar una ciencia única, a utilizar un mismo lenguaje. La expresión economía política se reduce solo a economía. La política no solo desaparece como palabra, también se excluye del análisis los conflictos de intereses y la explotación que ocupaban un lugar central para los socialistas. Los marginalistas reinventan la ciencia económica sobre fundamentos que eliminan las referencias al conflicto social. Precisamente, el recrudecimiento de los conflictos en las calles y en las fábricas hace que los ambientes académicos, políticos y culturales se muestren especialmente receptivos a abrazar una nueva teoría en la que no existen oposición de intereses entre capitalistas y trabajadores, sino que rige la armonía social.